Imagínense todo lo que costó, cuántas barreras hubo, y buscaron muchos métodos, ¿no? Hasta que pudieron encontrar alguno. Y aquí, por decir, este catecismo tiene preguntas y respuestas. Por decir una pregunta, aquí está: ¿sois cristiano? Y la respuesta es sí, por la gracia de Dios. De este lado está escrito en lengua náhuatl. En la de 2 columnas, la del lado izquierdo es en castellano, la del lado derecho está en otomí. Esta letra es tanto redonda y esta la hicieron en gótica. Está ilustrado, tiene imágenes, pero estas imágenes se dice que son de diferentes autores. En total tiene 70 grabados. De esos 70, 50 no se repiten y los otros 20 se van repitiendo. Pero, de acuerdo a las investigaciones que han hecho los especialistas y todo, han dictaminado, han dicho que pues son de diferentes autores, ¿no? Y sobre todo hay que tomar en cuenta que las personas que se dedicaban a la impresión y todo, pues disponían de lo que tenían, ¿no? Y eso es lo que utilizaban, y eso es lo que se hacía. Ahora, por decir, viene el Ave María, ¿sí? En lengua náhuatl, en castellano y en otomí. Viene el Padre Nuestro, viene el Credo, viene la Salve Regina, y también vienen los 14 artículos, así dicen los 14 artículos de la fe: 7 a la divinidad, 7 a la humanidad, y ahí vienen explicados cada uno de ellos. Ese es un documento muy importante. Solamente existe un ejemplar y se encuentra, es el único que se conoce. Está en la Universidad de Austin, Texas, y pues posiblemente pudiera existir porque supuestamente era obligatorio que todo el mundo lo tuviera. La pregunta es entonces por qué solamente existe uno. Ahora, vamos a ver cómo inicia la labor evangelizadora. Esta es la primera acta de bautismo. Aquí se bautizó a una niña a la que se le puso por nombre Mariana. Y aquí dice textualmente: en 8 de julio de 1546 se bautizó Mariana, hija de Antonio de Castañeda y de Joana de Larios, su mujer. Fueron sus comadres María Martín y Francisca de Larios. Bautizóla el padre Fray Andrés Mejía. Esto significa que es la fecha en que inicia la labor evangelizadora aquí en Zapopan con el primer bautismo. Y para poder realizar esa evangelización se construyó una de las capillas abiertas más grandes, más impresionantes y más importantes que existen en el mundo. La tenemos ahí, mide 12 metros de altura, mide acá 17 y 16 de profundidad. Y en esta capilla abierta se plasmaron pinturas que fueron de tipo didáctico. Recuerden que una imagen dice más que 1000 palabras. Cómo convencer a los otomíes para que acepten nuestra religión. Y bueno, si ustedes observan, existe una pintura donde aquí está Dios Padre. Dios Padre se dice que en este momento durmió Adán para poder ofrecerle a una compañera. Si ustedes observan, aquí están las fauces de Leviatán, y que son los demonios que los están acechando. En otra pintura que se encuentra en ese mismo espacio, observamos cómo está Adán y Eva en el paraíso. Está el árbol de la sabiduría, está enredada la serpiente, Dios Padre los está vigilando, y bueno, se dispone a probar el fruto prohibido. Y a partir de ese momento que lo prueba, se dice que es expulsado del paraíso, y aquí ya los vemos cómo van huyendo, e inclusive ya se van tapando las partes nobles de su cuerpo, porque habían sentido vergüenza. Y a partir de ese momento, Adán, todo lo que tú te comas, te lo tendrás que ganar con el sudor de tu frente. Eva, tú vas a tener que tener a tus hijos con dolor y los vas a tener que amamantar. Y si ustedes observan, nuevamente están las fauces de Leviatán. Hablar de capilla abierta sería muchísimo tiempo lo que nos implicaría por la riqueza y sobre todo lo didáctico de todas las pinturas murales que están en ese lugar. Ahora, este lugar es histórico. En este espacio precisamente se llevó a cabo un capítulo provincial el 26 de abril de 1578. En este lugar en el que nos encontramos aquí nosotros, estuvo el prior provincial Fray Alonso de la Veracruz.
Quiero decirles a ustedes que en este capítulo provincial se va a elegir al 12º prior de la Orden de los Agustinos, como lo fue Fray Martín de Perea. Y aquí, en Actopan, en este convento, se acordó que se iban a dar los estudios de teología y artes en Guadalajara, en su tierra de Manuel, y también en Valladolid. Una decisión muy importante y que se toma aquí en Actopan. A los siguientes 3 años se vuelve a llevar otro capítulo provincial, el 9 de septiembre, pero de 1581. Y a este va a asistir, en este caso, el obispo de Michoacán, que era Fray Juan Medina de Rincón. Quiero decirles a ustedes que en esta ocasión el gran ausente era el prior, en este caso, Fray Pedro Suárez de Escobar. No llegaba. Dijeron, vamos a esperar. Lo esperaron. Al siguiente día llega al mediodía, se hace el capítulo provincial y hay 2 aspirantes a prior, Fray Juan de Adriano y Fray Pedro Suárez de Escobar. Fray Juan Adriano tuvo 35 votos. Para que pudiera ser electo se requerían de 36. Hacen una segunda votación y vean cómo cambió todo. Se convierte en prior de la Orden de los Agustinos Pedro Suárez de Escobar. Pero no vayan a pensar que fue un fraude o algo, ¿no? A lo mejor todavía no se hacían desde ese entonces. Todo puede suceder, no podemos juzgar, ¿verdad? Algo raro hubo, ¿no? Porque esa vuelta que se dio. Perfecto. Y bueno, ¿cómo era la evangelización en los días domingos? Se dice que las familias llegaban aquí a Actopan desde temprano y en el atrio del lado derecho se ponían las mujeres, del lado izquierdo los hombres, y ahí los estaban preparando y todo para todas sus actividades en cuestión religiosa y lo que es la catequesis. Aquí nosotros observamos que el convento, bueno, aquí existe una abad, porque fue el panteón en determinado momento. Vean la capilla abierta, pues estaba cerrada porque se había vendido en 1873, el 16 de noviembre, en 369 pesos. Y luego, si ustedes observan, aquí se construyó una torre. Porfirio Díaz dice, vamos a celebrar el centenario de la independencia de México. En Pachuca se construyó el reloj y aquí hicieron esa torre. El reloj que estaba aquí lo quitaron para pasarlo hacia acá. Y ya eso empieza a alterar la imagen, a dañar lo que es la cuestión de los contrafuertes y todo. Y el Instituto Nacional de Antropología e Historia en 1949 hace un documento para que se haga esa demolición. No había recursos. Se vuelve a hacer otro documento de Lina en 1956 y es hasta 1957 cuando tumban esto y se regresa el reloj a su lugar original. Ahora, el 1 de octubre hay un registro de Fray Martín de Acevedo, que bautiza a una niña que se le puso por nombre Úrsula, y aquí está el nombre de Fray Martín de Acevedo. Un personaje muy importante que su imagen quedó inmortalizada aquí en lo que son el coro de las escaleras, ¿no? Junto con los 2 caciques, don Juan Inica Actopan y don Pedro Díaz Huitlapico. Y quiero decirles que de él es el único documento en el archivo parroquial que hay de Fray Martín de Acevedo. Sin embargo, en el archivo histórico del Poder Judicial de aquí del estado de Hidalgo se encontró una cofradía a donde asiste él, en este caso como prior de la orden o del convento de aquí, de Actopan. Y aquí está la cofradía, que es del 16 de octubre de 1600, y bueno, acude inclusive Fray Diego de Contreras como prior de la orden de los agustinos. Y este es un documento que está hecho por el escribano Fernando de Torres, y ahí lo pueden ustedes observar. Ya en cuestión de paleografía, un tanto complicado. Saben que el siglo XVI fue difícil, sin embargo, con especialistas y todo, se ha podido hacer todo ello, y yo creo que si hubiera estado en manos de ustedes, no se batalla en ningún momento. Ahora, aquí, bueno, este mapa ya se los había mostrado, ahí me equivoqué. ¿Cómo era la doctrina de Actopan en 1750? Aquí está lo que viene siendo Actopan, San Jerónimo, en la parte alta donde están los frailes. Acá está el Cuautla,
Tlapacoya, Tornacustla, Tlaxiaca, Ixcuincuitlapilco, San Juan Solís, Tecajique y Chicabasco. Chicabasco va como ve, pero bueno, aquí en el mapa está escrito así. Yo le puse los nombres para que se alcanzaran a ver. Entonces ese es un mapa de 1750. Quiero decirles que algo bien importante es una orden que sale, en este caso del rey Fernando VI. En esta orden de él, que es del 4 de octubre de 1749, se determina la secularización del convento de Actopan. El convento de Actopan va a ser el primero secularizado en toda la Nueva España. Y bueno, pues es por mandato de este rey Fernando VI que se va a dar lo que viene siendo esa secularización. Y va a ser secularizado el 16 de noviembre de 1750. A partir de este momento va a iniciar un abandono de este espacio. Inclusive en la parte de aquí arriba vean cómo en estos pasillos los techos se habían perdido. Aquí está el corredor de estudio, el de aquí afuera. Vean cómo tenía bardas anteriormente. ¿Por qué tenía bardas? Porque se le dio distintas utilidades. Aquí está el documento, uno de los documentos de la secularización del convento de Actopan, porque les quiero decir que el archivo parroquial de aquí de Actopan está perfectamente bien catalogado, está bien clasificado. Ha habido personas especialistas que trabajaron en ellos, como es el caso de una persona que se dedica a la docencia, que es el profesor Homero Tolentino, y otro licenciado y también que se dedica a ello, que es Cristian. Pues hicieron un trabajo muy importante con este archivo parroquial. Y vean, algunos de los usos que se le dieron al convento de aquí fue escuela. Aquí estuvo la escuela oficial Josefa Ortiz de Domínguez. Vean a los niños, las condiciones, algunos descalzos, con los zapatos abiertos, vean, en este caso sus overoles les quedaban hasta como de pescador. Esto nos demuestra la pobreza que existía aquí en Actopan. Sobre todo, bueno, aquí observamos al profesor que es de la escuela oficial Josefa Ortiz de Domínguez. Pero este lugar también se utilizó como hospital. Y aquí también podemos observar en ese mismo lugar cómo están pues las enfermeras con algunas personas de la población de aquí de Actopan, en este caso pues celebrando acontecimientos importantes. También se utilizó este convento como un cuartel revolucionario. Aquí estuvo el general Marcial Cavazos, e inclusive cuando venían los federales a combatirlo, él salía y se iba hacia Yehualatepec a enfrentarlos, ¿no? Y había gente que decía, oye, general, ¿por qué te sales si tú tienes un buen cuartel, algo que te pueda defender? Pero vean, él ya como se daba cuenta de la joya arquitectónica que era y dice, si me quedo aquí, se va a destruir el patrimonio que tenemos. Y gracias a ello, pues creo que es uno de los conventos que se encuentran en mejores condiciones, de los más conservados, y sobre todo el personal que labora en este espacio toda la vida se está esmerando porque siempre esté en perfectas condiciones. Hay lugares que cuando va a haber una visita le limpia, ¿no? Aquí ustedes siempre que vengan encontrarán este lugar en esas condiciones. El día de hoy se está llevando a cabo el 34º encuentro de investigadores del pensamiento Nuevo España. Quiero decirles que esta fecha va a quedar registrada dentro de los anales de la historia de Actopan. ¿Por qué va a quedar registrada en los anales de la historia de Actopan? Porque están los académicos, los investigadores más importantes, y ellos son ustedes. Así como hace un rato vimos de Fray Alonso de la Veracruz y todo ello, también va a haber un momento en que se va a hablar de cada uno de ustedes, porque un pueblo sin memoria es un pueblo sin historia. Yo, en forma personal, quiero agradecer la atención de todos, cada uno de ustedes, y pues me reitero a sus órdenes. Soy Sergio Chávez Álvarez, y pues lo que ustedes gusten, aquí
aquí estoy para apoyarlos en lo que necesiten. Y si hay alguna duda, realmente